¿Qué tal mi gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora del día en la que nos encontramos viendo este video. Les recuerdo mi nombre, Carlos Romero. Me pueden encontrar como ingeniero Romendi en las redes sociales. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de hidrología e hidráulica. En el anterior video explicamos lo que es el flujo permanente y uniforme o uniforme impermanente en canales abiertos. En este video vamos a estar hablando vamos a deducir la ecuación de Manning. La ecuación de Manning. ¿Cierto? Entonces, para ello vamos a dividir el tablero en dos partes porque vamos a escribir un poco. Entonces, dibujamos una tubería, ¿cierto? Vamos a dibujar esta tubería, ¿cierto? Dibujamos esta tubería. Sí. Hacerlo un poco mejor acá. Vamos a dibujar acá esta tubería. Dicha tubería tiene un diámetro D y una longitud L, ¿cierto? Tenemos una tubería acá con diámetro D constante y una longitud L, por la cual fluye o circula un flujo de agua que lleva una velocidad V, ¿cierto? Entonces, en mecánica de fluidos, las pérdidas por fricción, las cuales ya explicamos en el video anterior, habíamos denotado por H sub F a lo largo de una tubería de longitud L y diámetro D para un flujo con velocidad V, están dadas por la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, en una tubería con estas condiciones de longitud L, diámetro D, por la cual circula un flujo con velocidad V, las pérdidas H sub F se calculan con la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, la cual es F, que multiplica a la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Como podemos ver, las pérdidas igual a F, que F es el factor de fricción, F, factor de fricción de Darcy-Weisbach. L, la longitud de la tubería, D, el diámetro, y la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la energía cinética. Entonces, bueno, y es que es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, si despejamos B en esta ecuación, bueno, llamemos a esta ecuación la ecuación 1, ¿cierto? Para ir en orden. Ahora, despejemos B en esta ecuación. Listo. Entonces, dejemos B acá en el numerador, pero coloquémosla ahora en la parte izquierda de la ecuación, ¿cierto? Acá, en la parte derecha nos va a quedar las pérdidas, H sub F, ¿cierto? Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, nos va a quedar el diámetro y nos van a quedar 2G. 2G. Y lo que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar el factor de fricción multiplicando a la longitud. Y como la velocidad está al cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada y ahí ya hemos obtenido la ecuación número 2, donde ya la velocidad está totalmente despejada.
¿cierto? Entonces, como estamos hablando de flujo uniforme y permanente, ¿cierto? En la cual el cambio de Y con respecto a la longitud y el cambio de Y con respecto al tiempo es igual a 0, ¿cierto? Donde se cumplía que la pendiente de fricción es igual a la pendiente del fondo del canal y este era igual a H sub F sobre L, ¿cierto? Entonces, ahora despejamos H sub F. H sub F nos quedaría que es igual a la pendiente de fricción por la longitud, ¿cierto? Entonces ahora H sub F vamos a reemplazarlo en la ecuación número 2. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos va a quedar que la velocidad es igual a H sub F, que es igual a la pendiente de fricción que multiplica la L, ¿cierto? Y arriba nos va a quedar el resto igual, el diámetro por 2G y esto partido por el factor de fricción por L, raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí ya podemos eliminar la longitud y reorganizando esto nos va a quedar de la siguiente manera, que la velocidad es igual a 2G sobre el factor de fricción que multiplica al diámetro por la pendiente de fricción y todo esto en raíz cuadrada. Y aquí ya tendríamos la ecuación número 3, ¿cierto? Entonces, por otra parte, en una tubería circular, el área de la sección transversal de dicha tubería es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro en esa misma tubería es igual a pi por el diámetro, ¿cierto? Y como sabemos que R es igual al área sobre P, donde R es el radio hidráulico, entonces vamos a tener lo siguiente: A, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Sobre P, que P es igual a pi por el diámetro. Entonces nos va a quedar que R, que es el radio hidráulico, es igual, pi y pi se van, y aquí se nos va una D y nos va a quedar simplemente que el radio hidráulico es igual a 4, perdón, es igual a D sobre 4, ¿cierto? A D sobre 4. Pero entonces, si despejamos D de esta ecuación, entonces nos va a quedar que D es igual, 4 pasa a multiplicar, 4R, o 4 por R, ¿cierto? Entonces ahora vamos a borrar en esta parte donde borramos para continuar, borremos acá, borremos todo esto y continuamos acá. Ya que tenemos que D es igual a 4R, vamos a reemplazarla en la ecuación número 3, es decir, en esta ecuación.
Entonces nos quedaría que la velocidad es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad dividido por el factor de fricción por D. ¿Pero qué D? ¿Qué es D? D es 4 por R, o 4 veces el radio hidráulico, por la pendiente de fricción, y todo esto en raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, resolvamos la parte numérica. 2 por 4 sería 8 veces la aceleración de la gravedad dividido por el factor de fricción, que multiplica al radio hidráulico por la pendiente de fricción, y todo esto en raíz cuadrada. Y aquí tendríamos la ecuación 4, ¿cierto?, que es la ecuación de Darcy-Weisbach para la velocidad. Ahora, si utilizamos la ecuación de Cesi, o el coeficiente más bien de Cesi, que es C es igual a 8 veces la aceleración de la gravedad sobre el factor de fricción, y todo esto en raíz cuadrada, como podemos observar en esta parte que tenemos acá, y ahora la reemplazamos en esta ecuación 4, nos va a quedar lo siguiente. Ahora vamos a borrar en esta parte de acá. Nos va a quedar lo siguiente: que la velocidad es igual a... Aquí podemos hacer algo con las propiedades de las raíces cuadradas. Podemos, como están multiplicando, podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Es válido? Por las propiedades de la raíz cuadrada podemos dividirla de esa forma. Entonces, nos va a quedar, si reemplazamos C en la ecuación 4, nos va a quedar que la velocidad es igual a C, ¿cierto?, por la raíz del radio hidráulico por la pendiente de fricción. Y ahí tendríamos entonces la ecuación de Cesi. Tendríamos la ecuación de Cesi para flujo en canales abiertos. Bueno, Manning, con sus estudios, con sus experimentos, llegó a descubrir que C es igual al radio hidráulico elevado a la 1/6 dividido por N. ¿Pero qué es N? N, donde N es el coeficiente de rugosidad. ¿De quién? De Manning. ¿Cierto? Entonces, ahora si reemplazamos ese valor de C, llamemos a esta la ecuación 5, si lo reemplazamos en la ecuación 5, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad es igual a R a la 1/6 sobre N, ¿cierto?, por, vamos a convertir esta raíz cuadrada en exponentes para cada factor de la raíz. Entonces nos quedaría R a la 1/2, todo esto por propiedades de las raíces, por la pendiente de fricción a la 1/2. Ahora, listo. Entonces, continuemos. La velocidad es igual R por R
es igual a R y se suman sus exponentes. Y al sumar sus exponentes nos va a quedar R a la 2 tercios, que multiplica a la pendiente de fricción a la 1/6 partido sobre N. Y esta es la famosa ecuación 6, llamada ecuación de Manning. ¿Cierto? Esa es la famosa ecuación 6 o ecuación de Manning. Todas en unidades del sistema internacional. Listo. Donde R es en metros, la velocidad en metros sobre segundo, la pendiente de fricción y el factor de rugosidad de Manning es adimensional. ¿Cierto? Listo. Ahora, si comparamos la ecuación 4 con la ecuación 6, bueno, borremos acá. Aquí tenemos la ecuación 4, vamos a escribirla acá arriba nuevamente. Ya podemos eliminar esto, bueno, vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar esto acá. Y vamos simplemente a escribir en esta parte la ecuación 4. La tenemos ahí, que es igual a la velocidad, es igual a 8 veces la aceleración de la gravedad sobre el factor de fricción por radio hidráulico por la pendiente de fricción, raíz cuadrada. Esta es la ecuación 4, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, y la vamos a comparar con la ecuación 6, que es esta, radio hidráulico a la 2 tercios por la pendiente de fricción a la 1 medio sobre N. Esta es la ecuación 6, ¿cierto? Así borramos todo esto. Si comparamos estas dos ecuaciones, podemos borrar acá, o más bien las igualamos, más allá de compararlas, es igualarlas. Entonces, el coeficiente de fricción se puede expresar en términos del coeficiente de Manning o viceversa. Entonces, 8G sobre el factor de fricción o coeficiente de fricción por el radio hidráulico por la pendiente de fricción, todo esto en raíz cuadrada, es igual al radio hidráulico a la 2 tercios por la pendiente de fricción a la 1 medio sobre N, ¿cierto? Entonces, despejemos N. Entonces, N es igual, vamos a pasarlo para el lado derecho, a multiplicar. Del lado izquierdo nos va a quedar el radio hidráulico a la 2 tercios, que multiplica a la pendiente de fricción a la 1 medio. Todo esto dividido sobre todo esto. Pero esto, como está con raíz, vamos a convertir la raíz en exponente. Entonces nos va a quedar 8G sobre F, ¿cierto? Este sí dejémoslo con su raíz, por R a la 1 medio por la pendiente de fricción a la
1 medio. ¿Cierto que sí? Entonces, la pendiente de fricción, como está en el numerador y en el denominador, con el mismo exponente, lo podemos dividir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente que n es igual a r a la 2/3 sobre r a la 1 medio. Nos va a quedar que r es igual, en este caso sus exponentes se restan, y va a quedar un exponente de 1/6, r a la 1/6, sobre, ahora sí, vamos a dividir esta raíz por las propiedades de la raíz, y nos va a quedar 8g en raíz sobre f en raíz, factor de fricción. Pero del mismo modo, por las propiedades ahora de la división, aplicamos la ley de la oreja, ¿cierto? Como si tuviéramos un 1 aquí, y este multiplica con este, y r con este. Entonces nos va a quedar, si continuamos trabajando acá, que n es igual a el factor de fricción en raíz cuadrada por la raíz a la 1/6, todo esto sobre raíz de 8 veces la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Ahora, si reescribimos esto, nos va a quedar entonces que n es igual, aplicamos nuevamente las propiedades de la radicación, nos va a quedar f sobre 8g en raíz cuadrada por el radio hidráulico a la 1/6. Todo esto en el sistema internacional. Y ahí pues tenemos una relación directa entre el coeficiente de rugosidad de Manning y el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Entonces, ya que tenemos esa relación, vamos a borrar acá, porque vamos a terminar nuestro video aclarando ciertas cositas. Entonces, la ecuación de Manning, que es esta que tenemos acá, Manning, y este es Darcy-Weisbach. La ecuación de Manning solo es válida para flujo completamente turbulento. Entonces, ¿cómo saber si un flujo es o no turbulento? Entonces, Henderson sugiere la siguiente ecuación para saber si un flujo es o no completamente turbulento. Cuando el factor o el coeficiente de rugosidad de Manning lo elevamos